Hacía una mañana más luminosa que una explosión de TNT con diamantes. La vida le sonreía. Invictor y Acenix por fin llegaban a casa después de petarlo en los juegos de Metacrocs y, por supuesto, se hacían la pelota con los ánimos multiplicados x1000. Eres un crack. Empezó a decirle Invictor a Acenix, dándole un golpe en el hombro que casi lo hundió en el suelo. Tú una máquina, contestó Acenix, devolviéndole el golpe, mucho más suave gracias a sus musculitos de espagueti. Y tú un campeón. Fiera. Y seguían con aquel peloteo extremo. Pro. Artista. Furia. Tornado. Tsunami. Hasta que a Acenix se le empezó a acabar el vocabulario y ya solo pudo pensar en comida. ¿Y tú? ¿Tú eres una pizza de pescado fresco? Tío, ya has roto la magia. Es que no falla, tienes hambre, rompes el momento, le reprochó el espartano, bromeando. No te quejes, no hay nada mejor que una pizza de pescado. Es el mejor piropo que pueden echarte. Yo preferiría que me dijeras que estoy mamadísimo, que se nota mi trabajo de tríceps, que desde que tomo proteínas, siguió el espartano, antes de que Acenix le cortase de repente. Para, tío. Mira allí. Exclamó el gato, señalando en dirección a su jardín. Son ellos otra vez. Invictor miró sin perder ni un instante, y ahí estaban sus archienemigos. ¿Eran unos poderosos Endermans? ¿Unos Creepers? ¿Unos esqueletos? ¿Zombies quizá? No. Se trataba de los ratones. Esos malditos roedores otra vez nos están robando. Gimió Acenix. Y se llevan todos mis peces. Efectivamente. Ahí había un montón de aquellos pequeños ratoncitos corriendo por el jardín, robando el pescado que nuestros héroes tenían guardado para su vuelta. Corrían huyendo de su casa cuando de repente se percataron de la presencia de Acenix e Invictor. Los miraron con cara de susto y comenzaron a correr aún más rápido. Vaya pillada. ¡Ey, vosotros! Soltad nuestro pescado si no queréis probar mis bíceps. Los increpó Invictor, sacando bola. Os vais a enterar, malditos ratones. Por si no os habíais dado cuenta, soy un gato. Los amenazó Acenix. Vuestro enemigo natural. Los ratones aceleraron el paso todo lo que pudieron. Acenix se dispuso a salir corriendo, pero justo cuando dio el primer paso. ¡Pum! Se tropezó con una bici que alguien había dejado apoyada en la acera y se cayó al suelo. ¡Pum! ¡Pum! Y, detrás, Invictor se cayó exactamente igual. Antes de poder perseguir a los ratones y recuperar su pescado, los dos acabaron en el suelo, y todo por culpa de una bici mal aparcada. La caída podría ganar el premio a la más ridícula del universo. ILOOL. Un ratón lo señaló con el dedo y se rió de ellos, vaya héroes estáis hechos. No habéis dado ni un paso y ya os la habéis pegado, se rió otro de los ratones. Y el resto de los ratones siguieron coreando mientras desaparecían. Con su pescado por la primera esquina. Tío, hemos hecho más el ridículo que un caracol en una carrera de velocidad, se lamentó Invictor, sacudiéndose el polvo y ofreciéndole la mano a Acenix para que se levantase. Ya te digo, pero a quien se le ocurre dejar una bici en mitad de la acera, se ofendió Acenix, cogiéndole la mano y levantándose. A mí, contestó una voz por detrás. Acenix e Invictor se dieron la vuelta y vieron a su cartero. Paquito. Exclamó Acenix. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va todo? Bien, bien. Vamos tirando, ya sabes, les contestó, tan simpático como siempre. Siento lo de la bici, la tendría que haber dejado más apartada. No pasa nada, le dijo Invictor. El cartero se fue, pero Invictor se quedó bastante rayado. Había algo raro en él. Algo muy raro. Papú, ¿no le has notado algo raro? Le preguntó el espartano a Acenix. Estaba diferente, ¿no? Otro corte de pelo, quizá. Tío, es increíble lo poco que te fijas en los detalles. Tienes un problema, le reprochó Acenix, alucinando con su amigo. ¿No te has dado cuenta de que no era un ser humano? ¿Cómo? Preguntó Invictor, sin entender nada. Invictor se giró rápidamente para volver a ver a Paquito, que seguía repartiendo cartas a unos metros de allí.
Efectivamente, Paquito ya no era Paquito el sapo. Su cartero se había convertido en un maldito sapo. Era verde, tenía los ojos muy separados y lo cubría una capa de babilla bastante asquerosa. Tío, tienes razón. No me fijo en nada, confesó el espartano. El primer paso es aceptarlo, dijo Acenix, burlándose de su amigo. Pero, vamos, que tampoco estaba tan diferente. Ya ves, y cosas más raras se han visto, concluyó Invictor. Dejando ese momento Saponcio atrás, entraron en su jardín y caminaron hasta la puerta de casa. Estaban deseando descansar un poco, venían de darlo todo en los juegos de Metacrocs, donde casi la palman en distintas ocasiones. Ahora lo único que querían era tirarse en el sofá, abrir una bolsa de patatas y echarse unas partidas tranquilamente. En resumen, disfrutar de la vida. Acenix metió la llave en la cerradura y la giró, pero cuando abrió la puerta. ¡Bat! Exclamaron al unísono, con las bocas tan abiertas que les había cabido. Un ejército de mamuts. La casa estaba petada de ardillas. Ardillas colgadas de las lámparas, sentadas en el ordenador y tumbadas en el sofá. Ardillas levantando las pesas de Invictor, comiéndose un brócoli podrido de la nevera y tomándose una Coca-Cola en el comedor. Hasta había ardillas limpiando, pasando la fregona y quitando el polvo. También había otras haciendo sus necesidades y echándose leche hidratante en el baño. ¿Acaso las ardillas tienen la piel seca? Ardillas, ardillas, ardillas y más ardillas. Una locura ardillil. Acenix e Invictor no daban crédito a lo que veían. Ellos solo querían descansar un poco, y un ejército de roedores con colas gigantes había invadido su hogar. ¿Qué había pasado allí? Estaban a punto de descubrirlo. Entre todos aquellos animales se encontraba ni más ni menos que Ardillus, la ardilla con superpoderes que era una vieja amiga suya, sentada en un trono improvisado justo encima del arenero de Acenix. Y no estaba precisamente limpio. Se la veía muy agobiada, y varias ardillas la abanicaban para quitarle el sofoco. La gran ardilla se levantó y se acercó a ellos, apartando con cariño al resto de las ardillas que había por el salón. Ardillus. ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo has entrado en nuestra casa? ¿Quiénes son todas estas ardillas locas? Hola, chicos. Perdón por todo este jaleo. Ardillus se disculpó. Este fin de semana me tocaba cuidar de mis sobrinas y no las podía dejar solas. Pero, ¿todas son tus sobrinas? Le preguntó Invictor, mientras observaba cómo una ardilla se comía su mando de la Play. Ja, ja, ja. Todas. Soy muy afortunada, tengo 43. Respondió la ardilla, sonriendo con orgullo. Muy afortunada, sí, soltó Acenix con ironía, viendo cómo una ardilla cogía su ordenador. Tú, ahora iba yo a jugar al Minecraft. Ni se te ocurra jugar a mi mundo survival. ¿Y de dónde han sacado esa fregona? Si ni siquiera tenemos una. Respondió el espartano, girándose hacia Ardillus, y preguntó, ¿por qué has venido a invadirnos, Ardillus? ¿Qué te hemos hecho? ¿Acaso no somos buenos amigos? Veréis, la verdad es que estoy aquí porque ha ocurrido algo terrible, confesó Ardillus, muy seria y preocupada. Y puede que necesite vuestra ayuda. Claro, y Teudinos, se animó Acenix, que ya se había olvidado de eso de descansar y esperaba recibir una misión mega guay. Estamos preparados para todo. Eso, escupe. Añadió Invictor. E inmediatamente una ardilla que tenía a su lado escupió al suelo, siguiendo su orden. Tú no. Era una forma de hablar, aclaró el espartano, llevándose la mano a la cara y mirando al suelo. Ardillus respiró hondo y les explicó la temible misión a la que debían enfrentarse, mirándolos fijamente a los ojos. Hay una mega invasión de sapos en la ciudad. Mi casa está llenísima, por eso he venido aquí. Confesó muy preocupada. Esperaba poder quedarme unos días en vuestra casa, aunque no sé cuánto tiempo estará a salvo de los sapos. Lo están invadiendo todo, y solo se me ocurre alguien que puede pararles los pies. Vosotros. ¿What? Era lo último que se esperaban oír. ¿Ellos? ¿Salvadores de la humanidad y del mundo? Bueno, en realidad ya habían superado bastantes misiones, pero ¿enfrentarse a una invasión de sapos? Si ni siquiera sonaba épico.
Misión Zapa. Después de lo que había soltado la ardilla, se hizo un silencio tan tenso que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Hasta las 3000 ardillas que eran familia de Ardillus pararon en seco, como si les hubieran disparado con un rayo de congelación. Invictor y Acenix miraron a la ardilla y, morados en modo berenjena de tanto aguantarse la risa, al final estallaron. ¡Lol! Se carcajeó Acenix. Ja, 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 se unió Invictor. ¿Pero qué dices? ¿Estás loca? Resulta que ninguno de los dos veía problema en que unos cuantos sapitos sin importancia merodearan por su ciudad. ¿Qué daño podían hacer? ¿Comerse unas cuantas moscas y dejar las aceras manchadas de babilla? Estar tanto tiempo con este ejército de ardillas locas al que tú llamas familia te está afectando al cerebro. Ardillus, dijo Invictor mientras observaba cómo una de las ardillas usaba la escobilla del baño a modo de cepillo de dientes, y añadió, y, la verdad, no me extraña. Ya veo, entendió Ardillus, muy apenada. No creéis que lo de los sapos sea un problema, ¿verdad? No, es más, parece una excusa para invadirnos la casa. Sentenció Acenix. Eso, dejad de trolearnos con los sapos. Añadió Invictor. Se acabó la fiesta de las ardillas. Fuera de aquí. Vosotros mismos, ya os apañaréis. Dijo Ardillus. Mientras la ardilla trataba de organizar la retirada de aquel caos, Victor y Acenix echaron un vistazo a su casa, o, bueno, lo que iba quedando de ella. Aquel ejército de ardillas la estaba dejando igual que si hubiera pasado una demoledora, o un huracán, o un terremoto, o todo a la vez. Pero eso era un problema para el Invictor y el Acenix del futuro. De momento era mejor no estar allí mientras aquellas ardillas se iban. Y además fuera hacía un día espléndido, así que decidieron salir. Papú, yo me voy a pescar un rato, que se me ha antojado una sardinita bien fresca, recién salida del agua. Comentó Acenix. Pues yo me voy al gimnasio, siento que estoy perdiendo músculo conforme estamos hablando, añadió el espartano. Ambos salieron de casa y se fueron a hacer sus cosas. Acenix llegó al río enseguida, sacó todo lo necesario para pescar y extendió la caña hacia atrás para después lanzarla al agua. Y, como siempre, esperó pacientemente a que algún pez picase el anzuelo. Esto sí que es vida. ¿Es mejor que unos macarrones con atún?, exclamó, sentándose en una piedrecita. A los pocos minutos, notó que algo había picado. Ya eres mío, pececito. A ti te llamaré pastelito de salmón, comentó el felino, tirando de la caña. ¿O prefieres empanada de atún? Y tiró aún más. Y flash. Por fin sacó del agua a su presa. ¡Bah! Exclamó Acenix, sorprendido. No era un pez globo, ni un salmón, ni un bacalao, ni siquiera un ajolote. Era un sapo. Un sapo gigante, verde, con esos ojos separados y esas patas viscosas como bañadas en eslime. Acenix se quedó de piedra. Más que nada porque era la primera vez en su vida que pescaba un sapo. Decidió echarle la culpa a la mala suerte, lo soltó sin darle mayor importancia y siguió pescando. Pero es que su segunda presa fue también un sapo. Y su tercera, y su cuarta, y su quinta. Vamos, que se pegó toda la mañana pescando sapos. Esto tiene que ser una broma, exclamó, y muy enfadado, después de pescar su sapo número tropecientos, tiró la caña al río en un arrebato de furia y se piró a casa corriendo, desesperado. Ya vale. Me voy al súper y me compro una lata de atún. Y, si vuelvo a ver un sapo en mi vida, te juro que perderé los nervios. Mientras tanto, Invictor se echó un sprint hasta el gimnasio. Daba igual que estuviera a 4 kilómetros de casa. Llevaba muchos días sin ir y le podía el ansia X10.000 de levantar pesas a tope. Llegó sin apenas respiración hasta la puerta del gimnasio, y justo entonces. ¡Clonk! Las puertas no se abrían. ¿Qué? ¿Pero qué pasa aquí?, exclamó Invictor, sin dar crédito. Y miró su reloj. A estas horas debería estar abierto, no entiendo nada. De repente, por su lado, pasó un sapo con pantaloncitos de deporte y camiseta blanca de tirantes. Estaba mamadísimo. ¿Me disculpas?, le comentó el sapo, apartando al espartano para pasar.
Está cerrado, le dijo Invictor, muy nervioso, casi a punto de llorar. Y hoy me toca entrenar brazos. Yo no lo veo cerrado, explicó con chulería el sapo, que abrió las puertas sin problema y entró dentro. Detrás de él, rápidamente intentó colarse Invictor, pero el sapo le cerró las puertas en sus narices y le señaló un cartelito que había colgado del cristal. El espartano lo leyó, sin entender qué estaba pasando ahí. Solo sapos. ¿Pero qué broma es esta? Los amenazó, apretando el puño y moviéndolo de un lado a otro. Pero el sapo ni se inmutó y, desde el otro lado de la puerta, le sonrió y se quitó las gafas de sol para mirarlo con chulería. Sorry, chaval. No eres sapo. No entras, le soltó, y se dio la vuelta para reunirse con el resto de sus amigos sapos que había dentro. Invictor se enfadó tanto que si le hubieran encendido una mecha habría explotado como el TNT. Pero, claro, tampoco pudo hacer mucho más que irse a su casa, corriendo y tan desesperado o más que Acenix. A la vuelta, los dos amigos se encontraron en casa. La buena noticia era que ya no estaba Ardillos. Y no había ni rastro de las ardillas que la acompañaban. Aunque ahora eso ya les importaba poco. Tío, nunca en mi vida había pescado ni un sapo y hoy podría haber montado una sapería. Le explicó el felino, indignado. ¿Y qué me dices de lo del gimnasio? Añadió Invictor. Solo sapos. ¿Qué clase de sapo puede levantar pesas? Si están recubiertos de babas. Se les escurriría todo. ¿Será verdad eso de que los sapos quieren conquistar el mundo?, se preguntó Acenix y, suspirando pensativo, levantó la vista hacia el techo, como en busca de una solución divina. Y lo más fuerte es que vio algo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Miró extrañado. Colgando de la lámpara del techo había una bolsita de terciopelo azul. Acenix se fijó mejor y, subiéndose encima del sofá para poder alcanzarla, la cogió. ¿Qué hay dentro?, le preguntó Invictor, extrañado. Pues, Acenix la abrió y buscó en su interior. Ah, parece que hay algunas pócimas mágicas. Ya sabes, cosas de Ardillos, comentó, y sin darles mayor importancia se dirigió a la nevera. Bueno, en fin. Yo voy a comerme un pescadito, que tengo el estómago más vacío que una piscina en invierno. Y cuando abrió la nevera le cambió el gesto. Era como si hubiera visto un creeper. Y no... Snex pegó un grito de dolor al aire, cayendo sobre sus rodillas y llevándose las manos a los pelos. No quedan pescaditos, sollozó en modo drama total. Invictor recordaba que esa misma mañana quedaban 3 pescaditos, y no entendía qué había pasado con ellos. Las ardillas no habían podido ser, porque ellas solo comen bellotas. Pues te has quedado sin pescado, comentó el espartano. Y en el lago solo hay sapos. Acenix lloró desconsolado. Mira, exclamó Invictor, sujetando un pelito que acababa de encontrar en la puerta del frigo. Creo que ya sé qué ha pasado, explicó, examinándolo. ¿Esto es un pelo de ratón? Han tenido que ser ellos. Entre los ratones y las ardillas me va a dar algo. Acenix, muy enfadado, se incorporó y se dirigió a la puerta con determinación. Mira, voy a devolverle a Ardillos sus pociones de pacotilla. Con tan mala suerte que, al primer paso que dio, se resbaló con el suelo recién fregado que habían dejado las ardillas y voló en el aire. ¡Ah! Exclamó, tirando la bolsa de las pociones hacia el techo. Las pociones se salieron de la bolsa y comenzaron a caer al suelo. Y Acenix, lo mismo. Invictor lo vio todo casi a cámara lenta, como si fuera una repetición de un video de YouTube. Corriendo, intentó salvar las pócimas antes de que cayeran al suelo y se rompieran. Cogió una al vuelo. Cogió 2. Cogió 3, 4, 5 y... ISPLASH. Una pócima cayó justo encima de Invictor, rompiéndose en su cabeza, que es más dura aún que sus bíceps, y escurriéndole por toda la cara. ¡Puaj! 3, qué asco. Esto sabe a culo de asno, exclamó el espartano con cara de repugnancia. ¡Qué asco de zumo mágico! Acenix también cayó al suelo, y se quedó inconsciente por unos segundos. Al poco se levantó y miró a su alrededor. Invictor no estaba. Esta rata me ha vuelto a dejar solo, comentó. Y, nada más decirlo, vio un ratón gris,
peludo y con una enorme cola rosada a su lado. Acenix lo miró fijamente. Lo odiaba con todas sus fuerzas, le había robado todos sus pescados. El ratón le devolvió la mirada, con una mezcla de cara de susto, desconcierto y sorpresa. Ahí estás. Maldita rata roba pececitos, exclamó el gato, muy enfadado, y saltó sobre él. El ratón se echó a correr asustadísimo. Y Acenix comenzó a perseguirlo por toda la casa. Si iba tras él le daría una lección, o al menos le guiaría hasta donde tenían todo su pescado guardado, ¿o no? Ratones. El ratón corrió como si le hubieran puesto un propulsor en el culo. Esta rata está mamadísima. Vaya potencia de patas. Pensó Acenix, jadeando mientras la perseguía. O eso, o es que Invictor tiene razón y tengo que empezar a ir al gimnasio. Estoy en baja forma. A Acenix le era casi imposible seguirle el ritmo. El roedor fue directo al escritorio de Invictor y se metió por entre los cables del ordenador hasta colarse por un agujero que había en la pared. Acenix siguió al ratón dando 1.000.000.000 de vueltas a través de aquel laberinto de túneles, subidas, bajadas y giros sin sentido, hasta que el ratón salió por un agujero y al otro lado había luz. Y-Y-A. Está. Dijo el gato recobrando la respiración. Aunque no podía ni con su cola, estaba emocionado. Por fin había dejado de recorrer pasillos estrechos y oscuros y había llegado a ¿dónde? Acenix miró a su alrededor intentando adivinar dónde estaba. Y fue entonces, justo entonces, cuando su peor pesadilla se hizo realidad. En la estantería había libros de matemáticas. En las paredes, cuadros de ecuaciones. Y en el sofá los cojines tenían formas geométricas, un círculo, un cuadrado, un triángulo isósceles. ¡Oh! Estoy en casa del chicle, exclamó Acenix aterrorizado. El ratón, por su parte, se paró en seco y puso exactamente la misma cara de terror máximo. El chicle era su profesor de mates y, encima, para más drama, su vecino de al lado. Lo llamaban así no porque fuera dulce como un chicle de fresa o flexible en sus clases. No. Lo llamaban el chicle porque no había quien lo tragara. Un señor a punto de jubilarse, gritón, maleducado, quejica y odioso, esos eran algunos de los muchos adjetivos que podrían definirlo. Y encima olía a una mezcla de lejía, caramelos de mentecol podrida. Insoportable. Hay que salir de aquí o me matará. Presagió Acenix. O, peor aún, nos pondrá un examen sorpresa. El ratón siguió su instinto de supervivencia e intentó salir de aquella casa por la primera rendija que vio, pero justo antes de cruzarla. ¡Sas! Una trampa para ratones casi le pilla la cabeza. Acenix se puso las pilas y siguió persiguiéndolo. Daba igual donde estuvieran, él tenía que recuperar sus pescaditos. El ratón se dio la vuelta pero, nada más girarse, se chocó contra un zapato. Su zapato. El zapato de piel marrón de hacía tropecientos años del chicle. Y encima del zapato estaba él, con su enorme bigote gris, a juego con sus 12 jotas gigantes que escondían aquellos ojos llenos de furia y rabia. Acenix perseguía a aquel ratón por toda la casa de su profesor, subieron por el sofá, saltaron al frigorífico y de ahí a la encimera de la cocina hasta que llegaron a los fogones. El chicle no dudó en encenderlos rápidamente, de forma que casi los churrasca como si fueran longanizas. En ese momento el ratón cambió el pelaje peluchón tan suave que tenía por 4 pelos calcinados y un montón de ampollas. El fuego lo asó como a un pollo. Los dos continuaron con la persecución, hasta que Acenix por fin consiguió arrinconar al ratón entre 2 cajas de cereales. Ya te tengo, dijo Acenix, abriendo la boca para comérselo. Pero justo en ese momento. Maldito gato, ¿eres tú el que te comes mis cereales del desayuno? Se oyó la voz del chicle por detrás. Pues ahora verás. Y-Z-A-A-S. Le pegó un sartenazo en el culo a modo tenista que lo propulsó a través de la ventana y hacia el jardín. ¡Ya! Gritó Acenix, convirtiéndose en el primer gato volador de la historia de la humanidad. Y, plas. El gato aterrizó de lleno en un charco lleno de barro que había en el jardín. El ratón, en lugar de aprovechar la situación para huir, corrió hacia Acenix para echarle un cable. Llegó al exterior y le tendió la pata para ayudarlo a levantarse. ¿Pero qué? ¿Por qué me ayudas?
Acenix estaba flipando. El ratón empezó a hacerle señas para hacerse entender. Acenix lo miraba, intentando descifrar aquel lenguaje de signos tan raro. Al principio le parecía una mezcla de bailecitos de la victoria del Fortnite, un ataque epiléptico y caretos de concurso de selfies chorras. No tenía ningún sentido. El ratón desistió y cogió un palito para escribir en la arena del suelo. Acenix leyó con atención. Soy Invictor. La pócima me ha transformado en ratón. Papú. Acenix le dio un abrazo que casi lo ahoga. Claro. Por eso eres un ratón tan mamado. ¿Ha sido la pócima? Rat Invictor puso cara de orgullo, le encanta que le digan lo fuerte que está, y asintió, sí. Se había convertido en ratón por las pociones mágicas de ardillos. Lo primero, perdón por intentarte comer. Se disculpó Acenix. Y lo segundo, hay que encontrar a Ardillus ya de ya. Si estás así por sus pócimas, ella es la única que sabrá cómo devolverte a tu forma original. Con las prisas y la tensión, cruzaron la calle casi sin mirar y un coche pasó tan cerca que casi los atropella. Mirad por dónde vais. El conductor se asomó por la ventanilla para insultarlos. No habría sido raro si no fuera porque ese conductor era un sapo. Ese y todos los demás que circulaban por aquella calle. Estaba claro que, mientras ellos habían estado a punto de palmarla en casa del chicle, aquellos bichos asquerosos habían continuado su invasión. Cada vez había más. Era hora de ponerse serios. Vuelo accidentado. ¿Para qué quiere una ardilla tener unas pociones que te convierten en ratón? ¿Y cómo se le pudieron olvidar en casa? Preguntó Acenix. Invictor solo lo miraba, sin poder comunicarse con él en el idioma ratón. Hay que buscar ya a Ardillus. A ver, en su casa no puede estar, porque estaba invadida por los sapos. En el bosque tampoco, porque en esta época no hay bellotas. Ya está. Estará en la ciudad secreta. Sin perder ni un segundo, Acenix e Invictor cogieron un autobús directo a la ciudad secreta, cerca de las minas de diamante, y descubrieron lo que podía ser la única ventaja de ser un roedor diminuto, no pagar billete. En cuanto el bus paró en la estación, Acenix e Invictor bajaron con el resto de los pasajeros. Empezaron a caminar sin problema, pero aquella calle estaba petada de gente, y todos iban como locos de un lado a otro sin mirar dónde pisaban. Y cuando no miras lo que pisas. ¿Y tienes forma de ratón? Plas. Invictor se comió un pisotón con zapatillas. Plonk. Y otro, esta vez con zapato de tacón. Vamos, que no habían recorrido ni media manzana e Invictor ya estaba más planchado que un gofre. Para que no te aplasten, o te ponemos una señal luminosa que diga, atención, ratón, 0 vamos por el callejón de al lado. Y, como no tenían letreros a mano, optaron por la segunda opción. Pero, nada más girar la esquina, 4 cuervos negros, con picos puntiagudos y mirada de locos que estaban rebuscando en un cubo de basura dejaron lo que estaban haciendo. Y clavaron sus ojos en una nueva presa, Invictor. Mucho mejor que la peladura de plátano y los bordes de pizza que estaban comiendo. Glops, el espartano tragó saliva y empezó a temblar. En cualquier otra situación unos cuantos pajarracos no le habrían apabullado. Pero ahora era un ratón. En un momento, los cuervos volaron hacia ellos dispuestos a atacarlos. Invictor trataba de resguardarse detrás de Acenix, y éste lo defendía con uñas y dientes. Nunca mejor dicho. Consiguió clavarles unos cuantos zarpazos, y con el último de ellos le arrancó varias plumas al cuervo. Pero en un momento de despiste otro de ellos cogió a Invictor entre las garras y se fue volando. ¡No! Exclamó Acenix, viendo a su amigo elevarse en el cielo entre las garras de aquel cuervo. Era el fin. Pero Invictor no se iba a rendir. Recordó sus años de niño en el parque, cuando iba a los columpios, y comenzó a menearse de arriba a abajo, cogiendo impulso con todo su minicuerpo. Cada vez se movía más y más fuerte, más y más rápido. Hasta que al final, en el último movimiento. ¡Fras! Se libró de las garras del cuervo. ¿El problema? Que los ratones no vuelan. Y él estaba en el aire. Comenzó a descender en caída libre hasta que casualmente cayó encima de Acenix, con tan mala suerte que una de las pócimas se rompió y chorreó por toda la cara del gato. ¡Buah! ¡Qué asco!
Esto sabe a culo de asno, exclamó el felino. Y, mientras lo decía, un plumaje negro y con brillos azul cobalto comenzó a brotar de todo su cuerpo. Acenix era ahora un cuervo. La mala noticia es que soy un cuervo, comentó Acenix. Pero la buena noticia es que soy un cuervo, así que puedo volar y encontrar a Ardillus en un momento. Acenix extendió su ala, invitando a su ratón amigo a subirse a él, como si se tratase de un dragón. Bo-o-o-bajo. Acenix flipaba con la sensación de volar. Es brutal. Plonk. Y, antes de que acabase la frase, Invictor y Acenix se pegaron la leche de su vida contra el cristal delantero de un avión que pasaba por allí. Las caras se les quedaron tan planas que no se distinguirían de unas tortitas y, un segundo después, los dos se escurrieron por el cristal del avión y comenzaron a descender por el cielo en caída libre. Aún estaban medio tontos por el golpe épico que acababan de darse y no reaccionaban para levantar el vuelo. Y cada vez estaban más cerca del suelo, y más cerca, y más cerca, y más cerca. Hasta que, a pocos metros de estamparse contra un campo de trigo, Acenix consiguió espabilarse y comenzó a agitar las alas de forma torpe, pero con todas sus fuerzas. Por poco. Suspiró Acenix, casi nos estampamos contra esta huerta. Querrás decir contra mi huerta. No volveréis a comeros mi trigo, malditos cuervos. Gritó un campesino muy enfadado, y empezó a tirarles piedras. Tenían que huir. Acenix, con Invictor montado en su lomo, empezó a volar mucho más rápido y a hacer 1000 piruetas para esquivar las piedras de aquel señor loco que quería matarlos. Por fin consiguieron atravesar un banco de nubes que los cubría por completo. FIU. Habían perdido de vista a aquel señor. Estaban a salvo. ¿Oh no? Hola, guapetón. Una cuerva comenzó a volar al lado de Acenix. He visto lo que has hecho ahí abajo. Ha sido una pasada. Ahora no tengo tiempo de ligar con una cuerva, le contestó Acenix tímidamente. ¿Cómo? Te vas a enterar. Y, antes de que pudiera decir nada más. IPLASH. Una buena caca de cuerva lo alcanzó de lleno. Y toda la caca fue a parar a la espalda de Invictor. ¡Pueg! Exclamó Invictor y se empezó a limpiar como si no hubiera un mañana, mientras Acenix intentaba controlar el ataque de risa que le había causado ver a su amigo duchado de caca. Ambos estaban tan distraídos que no se dieron cuenta de que, poco a poco, iban bajando el vuelo cada vez más. Hasta que, en un momento dado, estaban a la altura de los cables de alta tensión. Por si fuera poco lo que ya les había pasado, aún había más. Acenix se enganchó con uno de esos cables y se electrocutó tanto que las plumas parecían púas de puercoespín. Y, sí, acabó más frito que un nugget. Con las 4 plumas que le habían quedado, siguió sobrevolando la ciudad. Y por fin, en las afueras, muy cerca del zoo, encontró a Ardillus. Se alegraron tantísimo de verla que bajaron en modo misil, aterrizando como un torpedo al lado de ella. Y Ardillus, necesitamos tu ayuda. Le dijo Acenix, muy nervioso, haciendo señas tan locas que parecía que le estaba dando un telele. ¿Invictor? ¿Acenix? ¿Sois vosotros? Preguntó la ardilla, desconcertada. En ese mismo instante, comprendió todo lo que había pasado, se habían tomado sus pócimas mágicas y se habían convertido en animales. Y, cuando lo descubrió, se quedó más blanca que una ardilla albina. No sabéis lo que habéis hecho. Sentenció, súper triste. Habéis cometido el error de vuestras vidas. Cuentas atrás. Ardillus estaba asustadísima, y lo único que veía era a un cuervo y un ratón haciendo aspavientos, movimientos raros, e intentando comunicarse con ella mientras soltaban unos soniditos indescifrables, entre gritos y graznidos. Y es que Acenix e Invictor trataban de explicarle todo lo que les había pasado, pero en su idioma de pájaro y de roedor. Ella no entendía ni papa. A ver. Ardillus, muy nerviosa, puso orden, parad, no os entiendo nada. Rebuscó en sus bolsillos y sacó un chicle de sabor de fresa, lo desenvolvió y lo partió en 2. No hablamos el mismo idioma porque somos especies diferentes, pero con este chicle traductor se soluciona, les explicó, metiendo el chicle a presión en la boca y el pico de ambos.
Acenix e Invictor lo masticaron y poco a poco aquellos ruidos que emitían se transformaron en palabras con sentido. Ardillus. Nos hemos tomado tus pociones, las que te dejaste en casa. Soltó rápidamente Invictor. Y ahora mírame, soy una rata. Rápido, contestadme, ¿hace cuánto tiempo que os convertisteis en esos animales? Les preguntó la ardilla muy angustiada. Pues. No sé, contestó Acenix. Hará una hora o así. Yo me transformé ayer sobre las 5 y ahora son las 4. Invictor hizo cálculos. Casi un día entero. Ardillus casi se desmaya del susto. ¿Casi un día? Dijo Ardillus con un nudo en la garganta. Estaba a punto de llorar. Lo siento mucho, no debí meteros en esto. Es el fin. ¿Cómo? ¿Qué dices?, le preguntó Invictor, asustadísimo. Si pasas más de 24 horas convertido en un animal te quedas así para siempre. Y según tus cálculos solo faltan 60 minutos para convertirte en un ratón de por vida. «Baat», exclamó Invictor, al borde del ataque de nervios. Tiene que haber una solución. Solo hay una forma de volver a vuestra forma original, dijo Ardillus. Tenéis que conseguir la baba del super sapo y tomárosla. ¿Beberme yo la baba de un sapo XXL? Dijo Invictor con cara de asco. Lo difícil no es beberse la baba, explicó Ardillus. Lo más complicado es encontrar al super sapo, el sapo gigante que dirige y lidera toda esta invasión de sapos. Si lo encontráis y lo derrotáis, no solo volveréis a vuestra forma original, también acabaréis con toda esta invasión de sapos que asola nuestra ciudad. Y continuó explicando. Pero solo lo puede derrotar una serpiente, así que tendréis que convertiros en eso para matarlo. Entonces está decidido. Hay que convertirse en serpiente y aplastar a ese anfibio asqueroso. Exclamó Acenix, animado. ¿Nos acompañas? Le preguntó Invictor a Ardillus. Yo, no. No. Ardillus se puso nerviosa, tenía miedo. No puedo acompañaros, es demasiado peligroso. Vosotros estáis más acostumbrados a esta clase de misiones. Tenéis mis pociones, os podréis convertir en serpiente. Pero, antes de que se fueran, Ardillus les pidió un último favor. Solo una cosa más, les gritó mientras se alejaban. Si conseguís derrotar al super sapo, guardad un poco de su baba. Es importante. Dijo, con cierto aire de tristeza. Eso está hecho. Le contestó Invictor, seguro de conseguirlo. Acenix emprendió el vuelo con Invictor como piloto. Misión, convertirse en serpientes y encontrar al super sapo. Si el sapo ese es gigante, lo veremos desde lejos. Razonó el espartano. Pues no. Super fail. Después de un montón de rato dando vueltas y vueltas por la ciudad, el super sapo no aparecía por ninguna parte. Y, claro, Invictor estaba al borde del ataque. De nervios. El reloj iba en su contra. Quedaban pocos minutos para convertirse en un ratón para siempre. O lo encontraban ahora, o ya podía acostumbrarse a comer queso. Desesperados, se posaron cerca de la terraza de una cafetería para descansar unos instantes y pensar qué hacer. La situación era preocupante. O aparece ese sapo, o me voy a volver loco. Invictor se daba cabezazos contra la pata de una mesa de plástico. A ver, tiene que haber una solución, un momento. Acenix se llevó las alas a la cabeza para pensar. Necesito silencio. Y, cuando Invictor dejó de quejarse y sollozar, empezaron a escuchar una conversación de fondo. Espera. ¿Escuchas eso? Advirtió Invictor. Venía de la mesa que tenían encima. 4 sapos conversaban entre ellos mientras tomaban un refresco de zumo de saltamontes. Asqueroso, sí. Pero los sapos no se caracterizan por tener unos gustos exquisitos. Cuando el super sapo haya convertido a todos los humanos del universo, será la leche. Comentaba uno de ellos. Sí, sí. Me ha prometido que transformará la ciudad en un pantano gigante, añadía otro. Invictor y Acenix escuchaban con atención, quizá esa conversación les podía dar alguna pista para saber dónde se escondía el super sapo. Aquellos sapos parecía que lo conocían personalmente. Y entonces Invictor tuvo una idea. Tío, tengo una idea. Podemos capturar un sapo, lo convertimos en prisionero y,
él nos llevará hasta el super sapo. Propuso Invictor. No, es mejor esperar un poco. No podemos atacarlos con estos cuerpos que tenemos, sería un suicidio, comentó Acenix, parándole los pies. Pero Invictor no estaba dispuesto a arriesgarse a quedarse con cuerpo de ratón para siempre. Así que respiró profundo. Soltó aire y subió corriendo por la pata hasta plantarse en medio de su mesa. Y Invictor, no 00000, exclamó Acenix, sin poder evitarlo. En cuanto el espartano se plantó ahí arriba, todas las miradas de los sapos fueron hacia él, como si fueran rayos láser. Se lo iban a comer con patatas. Glups. El espartano tragó saliva y se puso en posición de ataque. Tenía tanta ira y tanta tristeza en su interior que sentía que, aunque era un roedor diminuto, podría con todos ellos. A ver si era verdad. Uno de los sapos alargó la lengua para atraparlo. Pero Invictor dio un salto en el último momento, cogió un palillo y ¡fras! Se lo clavó de un golpe seco. Toma. ¿Alguien ha pedido un pinchito de lengua de sapo? Se chuleó. Pero enseguida el resto de los sapos se pusieron de pie y le lanzaron sus lenguas al mismo tiempo. Invictor no se lo esperaba, todo sucedió demasiado rápido y, antes de que pudiera reaccionar, lo habían cazado. Cada uno lo agarraba con su lengua pegajosa como el superglue y le tiraba fuertemente de una de sus extremidades. Estaba atrapado. El sapo al que le había clavado el palillo se lo sacó de la lengua. Después, empezó a acercarse peligrosamente al espartano. Creo que hoy comeré pincho de ratón, dijo, amenazante, a punto de atravesar su tripa con el palillo. Invictor no se podía creer que lo fueran a matar utilizando como arma un palillo de dientes. Era demasiado humillante, incluso para él. No, por favor, rogó, muy asustado. La punta del palillo ya rozaba su barriga. Él cerró los ojos muy fuerte. No quería verlo. Estaba a punto de palmar. Hasta una lágrima le asomó por los párpados y rodó por sus mejillas. Pero, en el último momento, una silueta enorme, casi como de dragón, tapó el sol. El sapo se dio la vuelta. Invictor, al darse cuenta de que seguía vivo, abrió los ojos. Y lo vio. Era Acenix. Ya controlaba su vuelo perfectamente y estaba justo encima de aquellos sapos. 3DJAD en paz a mi amigo. Les ordenó, amenazante, extendiendo sus alas bajo el sol. Corriendo, se lanzó en barrena hacia los sapos, tan rápido como pudo y con su pico en posición de ataque. Con un movimiento rápido y ágil cogió a Invictor y volvió a ganar altura. Pero los sapos seguían pegados a él. Acenix comenzó a volar por el aire haciendo todo tipo de tirabuzones para librarse de aquellos anfibios. ¡Pero qué pesados! ¡Soltadme ya!, exclamó el espartano, tratando de librarse de ellos. A ti no te soltarán, pero lo que sí que sueltan son mogollón de babas. Gritó Acenix, dando piruetas mientras recibía litros de baba de sapo. Los estaban duchando. Víctor, tengo una idea. Sugirió Acenix. ¿Confías en mí? Claro que no. Le contestó en broma. Dame la mano. Bueno, la garra, el ala o la pata. Lo que sea. Dijo Acenix. Invictor lo hizo. Y ahora bébete esto. Ordenó Acenix. Dándole un botecito. A la de 3. Los dos, al mismo tiempo, le dieron un sorbo a la poción. Y ¡plas! Cayeron al suelo bajo una gran nube de polvo. 2 sapos. La nube de polvo se desvaneció y solo quedó un montón de sapos con muy mala leche. ¡Corred!, gritó un sapo. Que no escapen. ¿Pero correr a dónde? Invictor y Acenix habían desaparecido, o, al menos, eso es lo que creían todos. Tío, ¿es que no nos ven? Le susurró Invictor a Acenix. Igual nos hemos convertido en una pulga o en algo tope pequeño. Acenix levantó las alas para mirárselas, eran unas ancas verdes, tenían ventosas y estaban recubiertas de una capa de baba pegajosa. Nos hemos convertido en 2 sapos. Por eso no nos reconocen los otros sapos. Exclamó Acenix sin que el resto de los sapos lo oyeran. Igual si una princesa nos da un beso nos convertimos en príncipe, ¿te imaginas? Se rió.
Podemos ponernos un cartel de "Se busca princesa". Aunque a ver quién se acerca a nosotros con estas pintas. Dijo Invictor, partiéndose de risa, y de repente tuvo una idea. De hecho, si somos igual de sapos que los otros, podemos infiltrarnos en la base del super sapo y nadie se dará cuenta. Papú, eres más genio que el que inventó el Minecraft, dijo Acenix con admiración. Pero, antes de enfrentarnos al super sapo, es necesario, indispensable, imprescindible, comer. ¿Cogemos unas pizzas? Claro. Y seguro que los sapos no pagan. Pizzas gratis. Cuando entraron en el centro comercial donde estaba la pizzería, no se lo podían ni creer. Era como estar en una película de miedo. O, mejor dicho, estar en una película de sapos, porque los camareros eran sapos. Y los acomodadores del cine, y los viseros. ¿Y tú crees que Emma será ahora un sapo? Preguntó Invictor muy preocupado. Emma era la dependiente de la pizzería, una chica simpática que siempre le había gustado un poco a Invictor. Bueno, bastante. Bueno, vale, mucho. Pero eso ahora daba igual. Pues, a este paso, está claro que sí. Esto es de locos, papú. Se estremeció Acenix, observando a todos los sapos de su alrededor. El mundo se ha saponizado. Fueron corriendo a Oma Pizza para coger fuerzas antes y, lo más importante, para saber si la crush de Invictor no era ahora una enorme rana llena de verrugas. Pero, en cuanto llegaron, la peor pesadilla del espartano se había hecho realidad. Emma ahora bien podría llamarse Gustavo, como la rana. Porque sí, era verde, con ojos saltones y dedos con ventosas. Lo que viene siendo un sapo, básicamente. Invictor se puso tristísimo. Sé lo que se siente, tío, le dijo un sapo con cara de simpático, gafas de pasta y gorra negra que se le acercó por detrás. Mi crush también se saporizó la semana pasada. Muy triste. Me llamo Acenix, se presentó el gato, ahora sapo. Y yo Invictor, añadió el espartano, ahora sapo también. Encantado. Yo soy sapo sapo. ¿Sois sapos desde hace mucho?, les preguntó. Ellos no supieron qué contestar, aunque al final optaron por decir la verdad. Aquel sapo parecía de fiar. No, solo unas pocas horas, confesó Invictor. Buah, pues entonces os tengo que contar mogollón de cosas. Esto de ser un sapo es un increíble, les dijo. ¿Tenéis un rato? Invictor y Acenix hicieron cuentas y lo cierto es que acababan de convertirse en sapos hacía relativamente poco, así que tenían bastante margen para que Sapo Sapo les contase todos los secretos de ser un sapo. Les vendría genial un amigo así. Y claro, afirmó Invictor. Guay, pillo unas pizzas y nos cuentas, añadió Acenix, siempre pensando en comer. Sapo Sapo les explicó todo lo que sabía sobre los sapos, que no era poco, como que la baba de los sapos servía como crema solar. O que la lengua de sapo más larga llegaba a la punta de la Torre Eiffel. Y que había un mundial de salto de sapo cada 4 años que seguía más gente que el mundial de fútbol. Pero todo eso no era importante, lo realmente importante fue que el sapo les contó dónde estaba la base secreta en la que se escondía el super sapo y también les dijo que había unos polisapos que la custodiaban. Estaba muy vigilada y era muy peligroso adentrarse en ella. Además, Invictor y Acenix le explicaron todo lo de las pociones, y él les dijo que su padre era mago y que alguna vez había jugado con esa clase de pociones de niño. Aún no sabemos cómo funcionan, es decir, de qué depende que te conviertas en un animal o en otro. Le preguntó a Acenix. Ah, necesitas tener algo de ese animal, como, por ejemplo, una pluma si es un pájaro, o un pelo si es un perro, les explicó Sapo. Ahora lo entiendo todo. A Invictor se le iluminó la cara. Por eso me convertí en ratón la primera vez, porque tenía un pelo en la mano. Y yo me convertí en cuervo porque se me pegó una pluma de aquellos pájaros mientras te defendía, cayó en la cuenta Acenix. Claro. Y ahora somos sapos porque nos tomamos la poción cuando estábamos pringados con sus babas. Razonó el espartano. Por fin sabían utilizarla, y, si funcionaba así, significaba que para convertirse en serpiente tenían una nueva misión, encontrar una serpiente gigante y robarle unas pocas escamas. Siguieron hablando y hablando de magia y de sapos y de pizzas, hasta que de repente se apagaron las luces del centro comercial.
Espera. ¿Qué hora es? Preguntó Invictor. Sapo sacó el móvil. Son las 8 de la noche. Exclamó el sapo. ¡Baat! Gritaron los dos al unísono. El tiempo se les había pasado volando y ahora tenían que convertirse en cualquier otro animal si no querían quedarse como dos sapos asquerosos para siempre. ¿Pero qué animal podría haber en un centro comercial? ¿Dónde podían encontrarlo? A Sapo se le ocurrió una idea. Hay un restaurante en el otro lado del centro comercial, aunque su higiene, digamos que deja que desear, continuó explicando. Vamos, que son unos guarros. Seguro que podéis encontrar alguna mosca o una cucaracha en la que os podáis convertir. ¿Qué dices? Convertirme en cucaracha. Hay algo más asqueroso, comentó el espartano. A ver, dicen que serían los únicos animales que sobrevivirían a un apocalipsis nuclear, dijo Acenix, centrándose en el lado positivo. Fueron corriendo hasta el otro lado del centro comercial y vieron el cartel. Está abierto, exclamó Acenix, apretando el paso. Los tres entraron sin perder ni un segundo en busca de algún bicho para transformarse, quedaban pocos minutos para convertirse en modo sapo para siempre. Invictor señaló una mosca que se posó encima de un trocito de solomillo de cerdo a la pimienta. Los dos se tiraron para capturarla, y cuando ya estaban encima se tomaron la poción rápidamente. IFLASH. Invictor se convirtió en una mosca. Pero Acenix se convirtió en algo totalmente inesperado. Peligro máximo. Acenix se miró en el reflejo de las puertas de cristal del restaurante. OMG. Exclamó, sin apartar la mirada de su reflejo. No tenía alas, ni era pequeño y negro como se esperaría de una mosca. Era rosadito, con hocico, tripón y un rabo en forma de muelle. Exacto, era un cerdo. Corrijo, era un cerdo en un restaurante lleno de gente hambrienta. Así que, tan pronto como se transformó, todos los clientes del bar lo observaron con esos ojitos con los que se mira el último nacho de una bolsa, o la nueva hamburguesa del McDonald's, o un trozo de brownie con helado. Con hambre. Papú, y tenemos que salir de aquí. Le dijo Invictor, convertido en mosca. Como soy vegano no lo entiendo bien, pero creo que tienes demasiada buena pinta para estos señores. Los comensales se pusieron la servilleta a modo de babero, cogieron sus cuchillos de trinchar solomillo y se abalanzaron sobre él como si llevasen 20 días sin comer. Uy, qué rico tiene que estar este cerdito con unas patatitas fritas. Comentó uno de ellos, relamiéndose. Ven aquí, que te voy a comer, gritó otra señora, intentando pinchar a Acenix con un tenedor. Y de repente el camarero dijo: malditas moscas asquerosas. Y sacó un spray insecticida. Oh. Temían que correr como nunca. Estaban en peligro total. Acenix e Invictor salieron corriendo, bueno, volando en el caso de Invictor, para evitar que Acenix acabase como plato estrella de la carta del restaurante e Invictor convertido en polvo de mosca por culpa de un insecticida. Cuando ya estaban alejados de aquellos señores hambrientos y enloquecidos, fuera del centro comercial, pudieron respirar tranquilos y se pusieron a descansar en el césped de un parque cercano. Acenix, ahora te lo puedo decir, eres un cerdo. Sí, porque tienes tu habitación muy guarra, y porque eres un cerdo de verdad, y el mejor animal del mundo. Invictor, que era vegano y adoraba a todos los animales, estaba enamorado de la nueva transformación de Acenix. Y tú, aunque seas más pesado que una mosca, eres la única mosca que no me comería de pica pica, se rió Acenix. Sí, bueno, estos animales no están tan mal, pero prefiero ser un humano. Así que hay que ir ya de ya al pantano para convertirnos en la serpiente de cascabel y derrotar al super sapo. Y sin liarla. Que no quiero ser un cerdo para siempre. Vale. Vamos, dijo Invictor, empezando a volar. Y entonces. Plas. Una señora le metió un paraguaso a Invictor, golpeándolo como si fuera una bateadora profesional de béisbol. Invictor voló hasta impactar contra un pino cercano. La cabeza le daba vueltas como una noria, pero se repuso y volvió a volar, un poco mareado. ¿Pero qué ha pasado?, se preguntó Invictor. Una mosca. ¡Qué asco!, exclamó la señora, persiguiéndolo con un spray. Cof, cof. ¿Pero qué le he hecho yo a usted?
Cof. Le preguntaba Invictor, mientras huía de la nube de insecticida. ¿Está loca? La señora tenía un pito de voz tan agudo que el timbre del recreo parecía un susurro de hada a su lado. Y, con lo que gritaba, consiguió llamar la atención de medio parque. Eso no hubiese sido un problema en un mundo normal, porque una mosca no suele despertar mucho interés entre la gente, solo a las abuelas locas antimoscas. Pero el problema era que en ese parque no había gente. Había sapos. Y os daré un dato por si os perdisteis esa clase de naturales: los sapos comen moscas. Y Invictor estaba en peligro máximo. Todos los sapos del parque se habían dado cuenta de que estaban allí, y todos, sin excepción, tenían hambre. Por lo menos había 30 anfibios asesinos dispuestos a cazarlo. Víctor, ahora el que estás en el menú eres tú, le advirtió a Cenix, señalando a un montón de sapos que se le acercaban. No puede ser, exclamó el espartano muy nervioso. Hay que irse de aquí ya. Los sapos empezaron a lanzar sus lenguas contra él, mientras Invictor las esquivaba como podía. Esquivó una. Otra. Otra. Esquivó tropecientas lenguas llenas de babas más. Pero hubo una que no pudo evitar. De repente, uno de los sapos se acercó. Invictor. Alargó su enorme lengua y... ¡flash! Invictor se quedó pegado como un chicle a un pupitre del colegio. ¡No! Gritó el espartano, moviéndose rápido para librarse de ser engullido como una chuchería. Por suerte, el sapo no consiguió llevarse el plato entero a la boca, pero consiguió arrancarle un ala. ¡Ay! Dolor, gimió Invictor, cayendo al suelo como un peso muerto. Era el fin. Sin un ala no podía volar, y los sapos estaban a un segundo de devorarlo. En cuanto tocase el suelo, adiós para siempre. Y así fue. Invictor vio como una boca gigante con dientes poco afilados lo engulló. Pero... espera. Seguía respirando. Esa no era una boca de sapo, era una boca de cerdo. Estaba dentro de la boca de Acenix. ¿Qué haces, papú? Tú también me quieres comer, le gritó Invictor, apoyado en su lengua. No, tío. Eres mi mejor amigo. Lo hago para protegerte. Le contestó Acenix y, acelerando el paso para escapar del peligro, añadió, ponte cómodo, hoy viajas en un nuevo transporte. Bienvenido a Autobuses Morro de Cerdo. Siguiente parada, Pantano de la Serpiente de Cascabel. Exclamó Invictor. Después de un buen rato corriendo, parecía que les habían dado esquinazo a todos aquellos sapos hambrientos. Acenix estaba tan cansado que sus patitas de cerdo ya no le daban para más. No es que fuera la especie que más en forma está de todo el reino animal, precisamente. Y, cuando tuvo que saltar una enorme zanja, la pata derecha le falló y cayó de lleno a un charco de barro. Invictor se asomó por el morro para ver dónde habían caído. ¡IPUG! Exclamó. ¡Qué asco da esto! Corre, sal de aquí. Pero Acenix, como era un cerdo, le pilló el gustillo enseguida y comenzó a revolcarse de un lado a otro, embadurnándose al estilo croqueta. ¡Ay, espera! Esto es genial, dijo mientras se restregaba en el charco. ¿Cómo he podido estar toda mi vida sin revolcarme en el barro? Sí, es lo más. Quizá porque nunca había sido un cerdo, comentó Invictor, con ironía. Y cuando estaban tan a gusto jugando en su charca, de repente oyeron una respiración muy fuerte y profunda detrás de ellos. ¡Oh! Parece que tenían compañía. Liada en el zoo. Acenix, inquieto, se dio la vuelta muy rápido para mirar. Pero... no veo nada. Gritó. Me he quedado ciego. ¿Ciego o...? No, papú. Contestó Invictor, sacando un pañuelo de papel. Tienes los ojos llenos de barro. Y cuando por fin descubrieron lo que había. ¡Bah! Exclamaron a la vez. ¿Qué hace un hipopótamo aquí? Exacto. Delante de ellos, un enorme hipopótamo los observaba con ojos amenazantes. Lo primero que hizo fue abrir la boca tanto que parecía la entrada de un garaje. Pero de ahí no iba a salir ningún coche. Es más, lo que podía entrar perfectamente. Era un cerdo y una mosca.
Así que Acenix e Invictor salieron por patas antes de convertirse en la merienda de aquel animal enorme. «Más rápido, que nos pilla», gritó Invictor, subido a lomos de su porcino amigo. «Hago lo que puedo, aún tengo barro en los ojos», exclamó Acenix, corriendo a lo loco y dándose tortas contra vallas, árboles, personas y todo lo que se le ponía por delante. Hasta que se dio contra un cartel en el que se podía leer: «Zoo Municipal». «Vale», dijo Invictor. «Ahora lo entiendo todo. Estamos en el zoo». Los dos huyeron del hipopótamo hasta esconderse detrás de un puestecito de algodón de azúcar que estaba cerrado en ese momento. Allí pudieron descansar y trazar un plan. «Vamos a pensar. Estamos en el zoo y aún nos quedan 3 pócimas», expuso Invictor. «Podemos transformarnos en el animal que queramos. Aquí hay de todo para elegir». «Es verdad», siguió Acenix, pensando en voz alta. «¿Y si nos transformamos en perezosos? ¿Pero qué sentido tiene eso?» «Es el animal más inútil del universo», le reprochó Invictor. «Ay, ya lo sé, tienes razón. Es que estoy tan cansado de correr de un lado a otro que quería un poco de relax», confesó Acenix. «Nos transformaremos en el animal más rápido que existe, el guepardo», dijo el espartano. «Así llegaremos a la laguna en un momento y nos podremos convertir en la serpiente de cascabel, y aún nos quedará una pócima más para transformarnos en nosotros mismos cuando tengamos la baba del super sapo». Y pusieron en marcha el plan. Se dirigieron hacia la jaula en la que estaba el guepardo y lo observaron con cautela desde detrás de unos matorrales. Fueron pacientes y esperaron hasta que se quedó frito. «Ahora es el momento», le susurró Invictor a Acenix. Los dos se acercaron despacito, de puntillas y en absoluto silencio. Estaba dormido, pero en cualquier momento podía despertarse y entonces, merienda de Invictor y Acenix formato mosca y cerdo. Ya estaban muy cerca. Acenix colocó su manita de cerdo encima de la garra del guepardo. Invictor se posó con cuidado en la otra garra. Sacaron la pócima en absoluto silencio, casi no se atrevían ni a respirar. La abrieron con cuidado y se la acercaron a la boca. Estaban a punto de bebérsela de un trago cuando Acenix se tiró un pedo tan gordo que seguro que se oyó hasta en Marte. Y, por supuesto, despertó al guepardo, que pegó un bote y se puso en posición de ataque al instante. «Oh», dijo Acenix, súper avergonzado. «¿Pero cómo se te ocurre tirarte un pedo en este momento?», gritó Invictor, enfadadísimo. Lo siento. Soy un cerdo. Se me ha escapado». Se disculpó. «Pero si lo hacías también cuando eras un gato. Y se supone que es el animal más limpio del mundo», le recriminó Invictor. «Bueno, ahora no es el momento de recordar viejas historias de pedos», se defendió Acenix. «Este guepardo viene a por nosotros». Corrieron hacia las vallas de la jaula del guepardo. Invictor salió como si nada, algo bueno tenía ser una mosca. Pero Acenix empezó a trepar por las vallas para intentar salir de ahí, mientras el guepardo saltaba y le iba dando mordiscos en el culo. «¡Ay, ay, ay, ay!». Acenix emitía grititos de dolor con cada mordisco. Invictor, corriendo, cogió una cuerda, ató un extremo a un árbol y le lanzó el otro con todas sus fuerzas, que, siendo una mosca, no eran muchas. Acenix la cogió al vuelto y, por fin, consiguió salir de aquella trampa. Mortal. Eso sí, con el culo más agujereado que un colador. Con todo el show que montaron, los vigilantes se habían dado cuenta de que tenían intrusos en el recinto. Habían activado las alertas de intrusos. Lo que básicamente quería decir que tenían 2 opciones, o salir por patas de allí, o ir a los calabozos del zoo. «Papu. Hay que irse pitando», dijo Invictor. «Uf. Ya no puedo correr más. Me va a dar algo», confesó Acenix, jadeando. «Mover todos estos kilos de más es súper duro. No nos iremos como hemos venido. Ya que estamos aquí tenemos que transformarnos en algo mejor», pensó Invictor. ¿Pero en qué? Los vigilantes les estaban pisando los talones y no era momento de debatir ni de pensar. Si no querían acabar apresados, tenían que actuar ya. Acenix levantó la mirada a las nubes, desesperado, esperando que la solución le viniera del cielo. Y, más o menos, así sucedió.
Casi arañando las nubes, vio las cabezas de 2 jirafas. Estaban justo a su lado. IBINGO. ¿Te molan las jirafas? Le preguntó Acenix a su amigo, con esa sonrisa que ponía siempre que se le ocurría una idea tope loca. Invictor le devolvió una mirada de complicidad. Y, sin pensarlo 2 veces, arrancaron 2 pelitos de una de las patas del animal y se tomaron la poción. Puede que no fuera la mejor decisión del mundo, pero eso ellos aún no lo sabían. Jirafas al volante. ¡Voilá! Exclamó Invictor. Desde aquí arriba puedo ver toda la ciudad. Sí, molaría mogollón si no fuera porque lo único que veo son sapos por todas partes, añadió Acenix. Ya casi nos han invadido por completo. Exclamó Invictor. Más vale que nos demos prisa en llegar al pantano y convertirnos en serpientes de cascabel. Antes de que no haya ni un humano que salvar, afirmó el gato. Acenix e Invictor se pusieron a correr, pero eran muy torpes. La cabeza se les iba de un lado a otro porque el cuello les pesaba demasiado, las patas se les cruzaban y se iban chocando con todos los cables que se encontraban por el camino. Vamos, que iban más lentos que un caracol con muletas. Así no vamos a llegar nunca. Dijo Invictor, vamos a pillar un coche. Fueron hasta el aparcamiento del zoo y allí había un montón de coches aparcados. De todas las clases y colores. Eligieron una furgoneta roja bastante grande para que les cupieran bien las patas y le arrancaron el techo a mordiscos para poder sacar la cabeza por arriba. No fue fácil, pero habían comido bocatas de varios días que estaban más duros que la chapa de esa furgo. Se metieron dentro, Acenix al volante e Invictor de copiloto. Unieron 2 cablecitos que colgaban debajo del volante, saltaron unas pocas chispas y el coche había arrancado. Llegarían al pantano en un momento. Acenix empezó a conducir y, antes de salir a la carretera, ya se había dado con todos los coches del aparcamiento. Papú, sabes que no estás en los autos de choque, no, le dijo Invictor riéndose. Hago lo que puedo, conducir así es muy difícil. Le contestó, señalando su cuerpo ajirafado. Cuando salieron a la carretera, la cosa no mejoró, hacía eses, metía frenazos, acelerones, les pegaba a los coches de delante, a los de atrás. Era un peligro al volante. ¿Pero has conducido alguna vez? Le acabó preguntando Invictor, aterrorizado. Pues claro. ¿Qué no? Le confesó el gato convertido en jirafa. Cualquier persona normal habría frenado y buscado otra solución. Pero Acenix e Invictor no eran personas normales. De hecho, ni siquiera eran personas en ese momento. Eran jirafas en furgoneta. Y, por supuesto, en lugar de parar, pasaron al plan, conducir en modo kamikaze total. Pisó el acelerador, empezó a gritar como un loco y que pasara lo que tuviera que pasar. Invictor se agarró al asiento y cerró los ojos. Empezó a rezar a todos los dioses que conocía y, cuando terminó, siguió inventándose dioses nuevos. Y, claro, el plan no podía acabar bien. A los pocos metros de iniciar el modo kamikaze Toro derraparon en una curva y salieron volando como si pilotasen un cohete. Pero era una furgoneta y... ¡splash! Cayeron de lleno a un lago. Y era muy profundo. Acenix e Invictor lograron salir muy rápido de la furgoneta mientras ésta se llenaba de agua. Nadaron como pudieron e intentaron sacar las cabezas del agua para coger aire. Y, aunque tenían un cuello larguísimo, cuanto más movían las patas, más se hundían en el lago. No flotaban ni con flotador. Definitivamente, las jirafas no sabían nadar. Tenían que encontrar una solución o se ahogarían en el agua. Comenzaron a hundirse y, mientras caían al fondo del lago, vieron pasar un banco de peces naranjas. Aunque solo les quedaban 2 pócimas, no tenían opción. Corriendo, agarraron por la aleta a un par de pececillos y se tomaron una pócima. Y, pluf. Se habían convertido en 2 peces payaso, pequeñitos, anaranjados y ágiles. Y me muevo, como pez en el agua. Bromeó Acenix. No seas pesado, añadió Invictor, riéndose. El plan era nadar hasta el río y bajar por él hasta llegar al pantano. Así que se pusieron a mover sus aletas como si no hubiera un mañana. Les sorprendió lo llena de basura que estaba el agua, había latas, bolsas de plástico, carritos de la compra,
bricks de leche. Madre mía. La gente no cuida nada los ríos, comentó Invictor, quitándose un plástico que se le había quedado enganchado en la aleta. Juro que cuando salga de aquí no volveré a tirar ni una piel de plátano al suelo. Y, por supuesto, también se tomaron muy en serio eso de ser peces payaso, no pararon de contar chistes malos en todo el camino. ¿Cuál es el colmo de Batman? Empezó Invictor. Que le roben, contestó, muerto de risa. ¿Y qué le ha regalado Batman a su amigo? Siguió Acenix. Una batidora. Ja, 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 ja. ¿Y cuál es su deporte favorito? El bádminton. Remató Invictor. Ya estaban bajando por el río, deslizándose a toda velocidad por unos rápidos, cuando saltaron por una enorme cascada que, por fin, iba a parar a la laguna en la que estaba la serpiente de cascabel. Esto es flipante, exclamó Invictor, volando por la cascada. ¡Mola! Gritó el felino, dando 2 volteretas en el aire. Lo que ellos no sabían era que en esa laguna, además de la famosa serpiente, también había un barco lleno de pescadores. Y ¡splash! Por si fuera poco, cayeron a la laguna en plancha, duchando al capitán del barco. Si los pescadores no se habían dado cuenta de que tenían 2 presas perfectas dando un doble salto mortal en sus narices, después de aterrizar a medio metro de su barco y salpicarles en toda la cara, se lo dejaron, claro como el agua. Literalmente. Pero Acenix e Invictor no se dieron cuenta del peligro. Y continuaron nadando como si no pasara nada bajo el agua, mientras que en la superficie el capitán activaba la alerta pez. Desplegad todas las redes. Sacad los arpones. Lanzad los anzuelos. Ordenó el capitán. Esos peces no escaparán con vida. Determinó, colocándose la gorra desafiante. Los otros, ajenos al peligro, seguían con lo suyo. ¿Qué le cuenta Batman a su nieto? Contaba Acenix. Sus batallitas. Y los 2 se partían de risa, no podían parar. Hasta que vieron una cosa un poco rara. Muy guay pero rara. Donald flotaba en medio del agua. Por supuesto. Acenix corrió hacia él como si le persiguieran 12 zombies y ñam. Se los zampó de un bocado. Ya hay. ¿Este donut tiene relleno de pinchos? Dijo con dolor, desenganchándose un anzuelo del paladar. No era un relleno especial. Era una trampa mortal. Estaba claro que ese marinero era un pescador demasiado pro, no usó un cebo cualquiera, nadie se resiste a un donut. Espera. ¿Qué me han intentado pescar? Se percató Acenix, indignado. Aquí el único que pesca soy yo. ¿Qué se ha creído ese marinerillo principiante? Por fin, Acenix e Invictor se habían dado cuenta de que tenían acompañantes. Y que no venían precisamente en son de paz. Ya está, la guerra había sido declarada. Papú. Esos pescadores no se saldrán con la suya, dijo Invictor, dejando los chistes de Batman y poniéndose en modo espartano letal. En ese momento, un montón de redes comenzaron a descender desde la superficie. Estaban a su izquierda, así que Invictor y Acenix nadaron con fuerza hacia la derecha. De repente, las redes bajaron también por ahí, por lo que ellos subieron hacia arriba tan rápido como pudieron, intentando esquivarlas. Y, flash, una tercera red, esta mucho más grande. Les cayó justo en la cabeza. ¡Corre! Tenemos que descender hacia las profundidades. No tenemos otra opción. Gritó Invictor, muy nervioso. Cuando la red casi les rozaba la aleta trasera, se pusieron a nadar hacia abajo para que no los alcanzase. Se libraron de ella por los pelos. Bueno, por las escamas. Pero los peligros no habían hecho más que empezar. IFIUM. Fium. El marinero había decidido que era el momento de sacar la artillería pesada. Tormenta de arpones. Fium. 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 ¿Pero qué? Exclamó Invictor. En shock por la potencia de aquellas armas. Hay que dividirse. Así no sabrán a quién atacar. Reaccionó Acenix. Eso, contestó, girando rápidamente hacia el lado contrario. Decenas de arpones volaban sobre sus cabezas. Ellos hacían toda clase de quiebros, remolinos y volteretas para esquivarlos. Su plan era ponerse a tiro,
para que les disparasen y apartarse en el último momento. Así agotarían toda su munición. Parece que estos pescadores llevan años pidiendo arpones de regalo de Navidad, de Reyes y de cumpleaños. Tienen tropecientos, exclamó Invictor. Y no se les acaban nunca, añadió Acenix, asustado. Pero tras una última lluvia de arpones, parecía que por fin se habían quedado sin más. El marinero, desde la cubierta del barco, estaba que echaba humo. No podía soportar haber fracasado. Pero no se iba a rendir tan fácilmente. Se vistió con su traje de buzo, cogió una red y se puso manos a la obra. Los iba a cazar con sus propias manos. A esos peces payasos se les acaba de terminar la broma, sentenció con los ojos encendidos de furia. Los cogeré aunque sea lo último que haga. Y se lanzó sin pensarlo al agua. A Acenix y a Invictor los pilló tan de sopetón que ni siquiera pudieron reaccionar. De repente, el marinero embutido en un traje negro de buzo, que con los kilos de más que tenía parecía una especie de morcilla acuática, se abalanzó sobre ellos con una red. Acenix e Invictor comenzaron a nadar todo lo rápido que pudieron, intentando perderle de vista. El espartano vio un carrito de bebé abandonado en el fondo del lago, lleno de pan de rana y algas. Lo señaló, advirtiendo a Acenix. «Mira. Podemos escondernos allí», dijo apresurado. «Corre». La morcilla acuática los perseguía, pero en un momento de distracción dieron un gran sprint y se escondieron tras el carrito. Por fin, se habían quitado de encima al marinero. Estaban a salvo. Se quedaron en silencio, quietos como estatuas, hasta que los pescadores dejaron de buscarlos y se fueron. Ahora sí. Llegó el momento de buscar a la serpiente de cascabel. La hora de la verdad. La serpiente. Encontrar a la serpiente de cascabel sería más fácil si de verdad llevase cascabeles, observó Acenix, nadando en la laguna. «Lol. Como los gatos, ¿no?», se rió Invictor, siguiéndolo. Y es que ya llevaban un montón de rato nadando de un lado a otro y no había manera de dar con ella. «¿Estáis buscando a la serpiente de cascabel?», les preguntó un salmón, que los había escuchado. «Sí», respondieron al unísono. «Perdón, me presento. Me llamo Nemo», dijo el salmón. «¿Cómo la peli?», preguntó Invictor. «Qué pesados, todo el mundo me dice lo mismo», resopló Nemo. «Pero yo ya me llamaba así antes de que saliera esa peli, que tengo una edad. Tengo 435 huevinietos». Y señaló un montón de huevos de pez ocultos entre unas plantas. «¿Verdad que son monos?». «Sí». «Si tú lo dices», asintió Acenix sin saber qué decir, porque él solo veía un montón de perlitas naranjas. No le despertaban ningún sentimiento. «Perdón», interrumpió el espartano. «Pero, ¿entonces sabes dónde está la serpiente de cascabel?». «Sí, aunque es un poco complicado llegar», les explicó. «Si queréis os puedo acompañar. Ya estoy jubilado y tengo todo el tiempo libre del mundo». Acenix e Invictor asintieron, era su día de suerte. Aquel señor pez llevaba toda la vida viviendo en aquel lago y los iba a llevar por fin hasta la serpiente de cascabel. Una vez allí, solo tendrían que coger una parte de su cuerpo, como sus escamas, y tomarse la poción para convertirse en una enorme serpiente como ella. Estaba chupado. «Venga, vamos», exclamaron emocionados. «No hay tiempo que perder». Nemo empezó a mover sus aletas a una velocidad mega lenta. Era como si lo hubieran paralizado con un rayo. O como si estuviera congelado. Si no te fijabas bien, parecía casi que no se movía. Cuando llevaban media hora para recorrer unos pocos metros, Invictor comenzó a impacientarse y a ponerse muy nervioso. Si iban a ir todo el rato a esa velocidad, no llegarían nunca. «Perdón», Nemo, le dijo el espartano, intentando ser educado. «¿No podrías ir un poco más rápido?». «Ay, hijito», dijo el anciano. «Si tú supieras la artrosis que tengo. Además, me han operado la cadera y tengo una prótesis de aleta. No puedo ir más rápido». Acenix e Invictor se llevaron la palma de la mano a la cara, es decir, la aleta a la cara, desesperados. Pero no les quedaba más remedio que resignarse e ir esa velocidad de caracol de 80 años.
Pasaron horas hasta que por fin llegaron a la cascada. La misma cascada por la que se habían tirado esa misma mañana. Nemo levantó la aleta, muy lentamente, para señalar el salto del agua. Ahí es, detrás de la cascada vive la serpiente de cascabel, les dijo. Bat. Exclamaron con los ojos como platos. Llevamos 8 horas nadando a velocidad de tortuga coja para que al final nos digas que estaba detrás de la cascada. Invictor estaba encendido de furia. Si eso nos lo podrías haber dicho desde el principio. Añadió Acenix. Era tan fácil como decirnos, está detrás de la cascada. Ay, perdón, hijito, se disculpó. Era por si acaso os perdíais. ¿Cómo nos íbamos a perder si estaba a 5 minutos nadando en línea recta? Y se ve perfectamente. Le contestó Invictor súper enfadado. ¿Queréis que os acompañe hasta la serpiente? Preguntó Nemo. 3 NI de broma. Gritaron los dos a la vez. Sin perder ni un segundo, se despidieron de Nemo y continuaron la aventura solos. Era mejor así. Por un lado, ahora la cosa se iba a poner peligrosa de verdad. Enfrentarse a una gran serpiente de cascabel y robarle sus escamas no era moco de pavo. O, bueno, moco de pez. Es decir, que era de todo menos fácil. Y, por otro, no querían tardar 8 horas en recorrer una distancia que ellos iban a hacer en 3 minutos. Nadaron hasta la cascada y la cruzaron. Cuando pasaron al otro lado vieron que detrás se escondía una pequeña cueva que entraba hacia el interior de la tierra. En una situación normal, ni locos hubiesen entrado en esa cueva, pero el mundo estaba siendo invadido por los sapos. Y Acenix e Invictor tenían una cuenta atrás activada. Si no hacían algo, iban a quedarse con la forma de un animal random, para siempre. No tenían opción. Debían entrar en la cueva. Se adentraron en ella y continuaron por un pequeño riachuelo flanqueado por paredes altas llenas de musgo. Recorriendo un túnel húmedo y oscuro que, según Nemo, los conduciría hasta la serpiente. Cuando llevaban un rato, oyeron un siseo lejano. Es la serpiente. Pero creo que está lejos. Susurró Invictor. Se equivocó. La serpiente estaba muy cerca. Demasiado, pero el eco de la cueva le hizo pensar que no. Fallo. De repente, la serpiente se desenrolló desde el techo y cayó justo delante de ellos. Y no, exclamó Acenix, más blanco que la leche. Una anaconda parecía una lombriz al lado de esa serpiente. Era gigante. Solo su cabeza ya era más grande que la de un león. Su lengua se deslizaba entre sus labios, larga como una manguera. Y sus ojos, brillantes e inquietantes, los miraban como diciendo, estáis muertos, chavales. Dao cuerpo ni hablamos, porque directamente no se veía su final. Y, lo peor, como era tipo anaconda, sabía nadar. Acenix e Invictor trataron de darse la vuelta y nadar contracorriente para intentar un plan de ataque. Pero la serpiente empezó a nadar detrás de ellos mucho más rápido. Estaba a punto de cogerlos. Separémonos, ordenó Invictor. Acenix giró bruscamente hacia la derecha. Invictor lo hizo hacia la izquierda. La serpiente dudó por un instante, pero comenzó a perseguir a Invictor. Claro, como estaba más fuerte, era un poco más grande, lo que lo convertía en una presa más apetecible. Invictor movió sus aletas lo más rápido que pudo hacia una pequeña grieta que había en la piedra. Si se metía ahí, la serpiente no podría capturarlo. Pero no llegó a tiempo, y cuando estaba justo a punto de alcanzar su refugio. ¡Inam! La serpiente abrió la enorme boca y lo engulló de un solo bocado. No, cuando lo vio, Acenix dio un grito enorme, de rabia y de tristeza. La serpiente se giró y lo miró fijamente. Aún tenía hambre, e iba a ir a por el segundo plato. Acenix, con lágrimas en los ojos, nadó todo lo fuerte y rápido que pudo. Pero la serpiente se movía demasiado. Bien en ese medio. Era como un misil en el agua. Y ñaam. Acenix acabó también formando parte del menú de la serpiente. Tío. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Acenix a Invictor, dentro de la boca de la serpiente. Los jugos gástricos nos van a destruir en nada. Vamos a morir. Acenix, respira. Nos queda una pócima y estamos dentro de la serpiente, razonó, señalando el botecito. Aún hay esperanza.
No podemos arrancarle las escamas, pero podemos coger su veneno desde dentro. Tienes razón. Con eso servirá. Le apoyo a Cenix. Se pusieron aletas a la obra y nadaron por dentro de su cuerpo hasta llegar a la base de su lengua, donde había 2 bolsitas llenas de su veneno. Las rompieron con mucho cuidado y cogieron 2 gotas de ese líquido amarillo fosforito. Ahora solo tenían que tomarse la pócima. Invictor abrió el bote corriendo, pero, ¿qué? Exclamó a Cenix, viendo el bote vacío. ¿No queda pócima? No. No entiendo qué ha podido pasar, dijo Invictor. Y empezó a hacer cuentas. A ver. Si teníamos 5 y nos hemos tomado 4, contando con, pensaba para sí. Había 4 pócimas, le dijo a Cenix. Ese es el problema. Vaya megafail. Por 1000. Habían contado mal y ahora no tenían la última pócima, la más importante. Entonces, ¿serían peces para siempre? ¿Convertidos en desayuno para serpientes? Después de haber estado perdidos en el río, en la ciudad secreta y superado la prueba del escondite extremo, ¿este era el fin? Invictor no se lo podía creer. No iba a permitir que su mejor amigo muriese convertido en un pez, precisamente su comida favorita. Ni tampoco iba a permitir que un espartano tuviese un final tan poco épico. ¿Quién iba a recordar el pez espartano? Nadie. Así que Invictor miró bien el bote y descubrió que aún quedaban unas gotitas dentro. Era poco, pero quizá fuese suficiente. Desde luego, rendirse no era una opción. Tenemos que intentarlo, dijo Invictor, enseñándole las 4 gotas que quedaban en el bote. Es verdad. Quizá aún tengamos esperanza, añadió a Cenix. 2 gotitas tú y 2 yo. A Cenix e Invictor se untaron un poco de veneno en las manos y después volcaron el bote de la pócima para apurar al máximo todo el líquido que quedaba. Ahora lo único que podían hacer era cruzar los dedos. 1.2.3. Y poco a poco su cuerpo empezó a cambiar. La transformación era más lenta que de costumbre, pero pensaron que eso se debía a que habían tomado muy poca poción. Su cuerpo comenzó a estirarse como un chicle hasta hacerse muy alargado. Las aletas desaparecieron. Y empezaron a brotar escamas por toda su piel. Parecía que se iban a convertir en una enorme serpiente de cascabel, tan grande y temible como a la que acababan de enfrentarse. Pero se transformaron en otra cosa totalmente diferente e inesperada. La base secreta. Tratad de imaginar el animal más absurdo, ridículo y sorprendente que podáis. Ahora multiplicadlo por 100 y tendréis el animal en el que se convirtieron Invictor y Cenix. Se trataba de una serpiente blanca con ronchas tipo vaca de color verde, azul y morado. No reptaba como se esperaría de un animal de su especie, porque tenía 4 patas más parecidas a las de un caballo. Vamos, que la transformación había sido un fracaso, pero estaban vivos. Al contrario que la serpiente que los había devorado. Como se habían transformado en una serpiente tan grande, habían conseguido romper a la gran serpiente de cascabel por dentro, haciendo que explotase. Así que tenían un problema menos. Aunque ahora había otras cosas de las que preocuparse. Genial, comentó a Cenix con ironía. Parece que acabamos de descubrir lo que pasa cuando tomas menos pócima de la que necesitas. Sí, observó Invictor. Y lo que pasa es que te transformas en un fal de la naturaleza. ¿Cómo crees que se podría llamar este animal? Dijo a Cenix pensativo. ¿Serpi va caballo? ¿Peri va quente? Yo lo llamaría, la hemos liado, o mejor, liada máxima saurio, sentenció el espartano, llevándose las patas a la cabeza. Si no somos una serpiente, ¿cómo vamos a acabar con el super sapo? Bueno, en realidad somos una especie de serpiente. A Cenix miró el lado positivo. Podemos intentarlo. Desde luego, no hay otro remedio. No tenemos más pócimas, explicó Invictor. Si no queremos quedarnos de por vida siendo esta especie de serpiente absurda, vamos a necesitar la baba de ese sapo gigante. Vamos a por él, exclamó a Cenix. Pusieron rumbo a la base del super sapo. Sabían dónde estaba porque Sapo, que controlaba muchísimo de todo, les había hecho un pequeño mapa en una servilleta de papel el día que charlaron en la pizzería. No estaba muy lejos de la laguna, más allá del bosque.
Salieron de la cueva y cruzaron el bosque Yo-Yo, tal y como, parecía, que estaba indicado en el mapa. No era especialmente frondoso y por el camino se cruzaron con varios pollos, vacas y cerdos. Todos ellos sin excepción se les quedaron mirando como si hubieran visto la cosa más rara de su vida. Y probablemente así fuese. Una vaca hasta se desmayó y se cayó al suelo del susto. «Papú, ¿no podríamos tratar de llamar menos la atención?», dijo Acenix, intentando tapar su inmenso cuerpo con dos ramitas diminutas que había cogido del suelo. «Pues tú me dirás cómo, porque medimos 5 metros, tenemos ronchas de colores». Y terminó gritando. «Mai somos el animal más friki del universo», llamando la atención de absolutamente todos los que se cruzaron. Llegaron por fin a las puertas de la base secreta. Era una fortificación con grandes muros de cemento y torres vigías en sus esquinas. Estaba cubierta de una capa de musgo verde y muchas plantas trepadoras. Alrededor había un foso con agua que rodeaba todo el recinto. En él se veían nenúfares con sapos descansando y toda clase de anfibios nadando relajadamente. Parecía el paraíso de los sapos, pero para Invictoria Cenix podía ser su peor pesadilla. Antes de entrar, se escondieron detrás de unos matorrales para pensar en un plan. «Muy bien, está claro que con este cuerpo no podemos infiltrarnos en modo ninja», dijo Invictor. «Ni tampoco nos podemos hacer pasar por un sapo, eso también descartado», comentó Acenix. «Tampoco podemos cavar un túnel para infiltrarnos bajo tierra, con estas patas es imposible», añadió el espartano. «Y olvídate de volar y entrar por el aire». «Tampoco tenemos alas», descartó el felino. Por muchas vueltas que le dieran, no había forma de entrar por las buenas en aquella base secreta. Y, cuando has descartado todos los planes prudentes y sensatos, siempre queda una última opción, la desesperada. «Entraremos en modo kamikaze», exclamaron los dos a la vez. Dicho y hecho. Como tenían dos cuerpos alargados y delgados, decidieron que para entrar en la base se unirían formando una especie de bola gigante. Sí, así de loco era su plan. Para coger impulso, se subieron a un pequeño montículo que había muy cerca de la base. Una vez en la cima, se empezaron a enrollar el uno en el otro, como cuando un gatito se hace una bola para dormir caliente, pero a lo bestia. Enseguida se convirtieron en una especie de ovillo de lana gigante, multicolor y con patas de caballo asomando por ahí. Cogieron aire. Respiraron hondo. Y 1, 2, contaron antes de tirarse colina abajo. 3. Preparados como una bola gigante, Invictor y Acenix se impulsaron y empezaron a rodar montaña abajo. Al principio se movían con lentitud, pero poco a poco comenzaron a coger velocidad. Iban directos a la entrada de la base, dos portones gigantes de madera maciza muy robustos. Bajaban la colina, cada vez más y más y más rápido. Estaban a punto de impactar a muy pocos metros. Se agarraron fuerte. Cerraron los ojos. ¿Aquello funcionaría? ¿O había sido una mala idea? Fuera como fuese, ya estaban ahí y no podían frenar. Era demasiado tarde para arrepentirse. Y 3 BUUJUM. Chocaron de lleno contra la puerta y se rompió en 1000 pedazos. Ellos salieron disparados cada uno en una dirección diferente, volando entre trocitos de madera y hierro de la puerta hasta que cayeron al suelo. Pero por lo menos era el suelo de la base secreta del Super Sapo. Y eso significaba que estaban dentro, lo habían conseguido. «Elohim Hacho», exclamó Acenix, sacudiéndose las astillas. «Y no hemos palmado. Somos unos cracks», añadió Invictor, haciendo su bailecito de la victoria. Todos los sapos que estaban dentro de la base les lanzaron unas miradas láser que, ya de por sí, parecían capaces de atravesarlos por la mitad. Ups, Invictor no sabía dónde meterse. Igual era un poquito pronto para hacer mi baile de la victoria. Y, al instante, todos aquellos sapos, que se contaban por decenas, corrieron hacia ellos. Freeze. Fras. Fras. Por todas partes les lanzaban sus lenguas pegajosas tan rápido y fuerte como si fueran balas. Había tantos anfibios donde quiera que mirases que llovía baba de sapo. Asqueroso. «Estos sapos se creen que nos van a coger con sus lenguas», se burló Acenix. «Ni que fuéramos mosquitas muertas. Ya te digo,
Esto da más asquillo que miedo. Son inofensivos, añadió el espartano, golpeando y pateando lenguas de sapo. Pero lo que no sabían Invictor y Acenix era que las lenguas eran solo su artillería ligera. Y que el plato fuerte aún estaba por llegar. De repente apareció un carro de madera y hierro gigante. En la parte de arriba había una catapulta con un montón de trozos de carbón cargados. ¿Y ahora nos vienen a traer carbón? ¿Quiénes se creen que son? Bromeó Acenix. ¿Los Reyes Magos? Que no es Navidad. Les gritó Invictor, con chulería. Uno de los sapos se acercó a una palanca que había en el lateral del carro. Los miró a los ojos y luego sonrió con la típica risilla que da más mal rollo que otra cosa. Activó la palanca y todos aquellos carbones prendieron fuego y se convirtieron en enormes piedras incandescentes en llamas. ¡Oh! Acenix tragó saliva. Igual son un pelín más peligrosos. De lo que pensábamos, añadió Invictor. El sapo volvió a empujar la palanca y las bolas de fuego salieron disparadas hacia ellos. Explotaron tan cerca que la cola de Acenix acabó en llamas. Y lo peor es que, después de esa máquina lanzallamas, apareció otra. Y otra. Y otra. Y 20 más. Todas ellas se pusieron a dispararles piedras en llamas. Había tantas que parecía una lluvia de fuego. Era el apocalipsis total. Papu. No podemos esquivarlas todas. Tenemos que retirarnos. Se lamentó Acenix, retrocediendo hacia la salida con su cola ardiendo. No podemos rendirnos. Gritó Invictor. Tiene que haber algo que podamos hacer. Siempre hay opciones. Pero el ataque era demasiado intenso y a ellos no se les ocurría ninguna forma de contraatacar. Quizá Acenix tenía razón, quizá era el momento de rendirse. En llamas. Hay una cosa curiosa que le ocurre a Acenix: cuando se pone nervioso le entran gases. Le pasó cuando pusieron un examen sorpresa de matemáticas y se tiró un pedo tan gordo que tuvieron que desalojar la clase, y le pasó también cuando tuvo que ir al dentista y se aguantó tanto el pedo que se puso malo y vomitó en la consulta. Y estaba a punto de pasarle ahora mismo. En el momento de máxima tensión, con piedras en llamas lloviendo sobre sus cabezas y un montón de enemigos tratando de acabar con ellos. En ese preciso instante, cuando estaba a punto de morir a manos de aquellos sapos, a él le empezaron a sonar las tripas como si fuera a salir un alien de su interior. Intentó reprimir el pedo. No quería que sus últimas palabras antes de morir fueran un pedo. Y lo consiguió. Pero notó que la tripa se le movía y que el aire empezaba a subir hacia arriba hasta llegar a la garganta. Lo sentía, iba a ser un eructo. Y uno de los gordos, de esos que huelen a chorizo incluso cuando no has comido chorizo. Y, en mitad de aquella batalla épica, cuando los dos héroes se debatían entre retirarse y quedarse atrapados en la forma Dao, liada máxima saurio, o rendirse y acabar capturados por los sapos hasta podrirse en una celda de por vida. ¡Bú! ¡Bú! Acenix se tiró un eructo tan gigantesco que hasta retumbó el suelo. Y lo más sorprendente es que no solo salió un aire pestilente con olor a chorizo, como ya había presagiado. Salió algo totalmente sorprendente. Una enorme llamarada de fuego. ¡Baat! Exclamó Invictor cuando vio lo que su amigo acababa de hacer. ¿Has desayunado lanzallamas o de dónde ha salido eso? Le preguntó alucinado. Chaval, no sé. Estoy igual de sorprendido que tú. Solo me he tirado un eructo y mira lo que ha salido, le explicó. Espera, dijo el espartano pensativo. Igual este animal random en el que nos hemos convertido tiene parte de dragón. Dijeron los dos al unísono. Era alucinante pero cierto. Aquella mezcla rarísima de animales también tenía una parte de dragón. Lo que oyes. Una parte del mejor animal de la historia. En cuanto se dieron cuenta, Acenix e Invictor empezaron a forzar eructos. Por suerte, era una habilidad que habían desarrollado y practicado bastante en sus ratos libres, tanto que hasta habían aprendido a hablar el idioma eructo. Burr. Burr. Y, por cada gas achorizado que salía por su boca, una enorme llamarada lo acompañaba. Al principio, lanzaban llamas un poco a lo loco, pero al tercer o cuarto eructo ya empezaron a dominar la técnica y comenzaron a dirigirlas hacia los carros de combate que los atacaban.
Los carros se prendieron en llamas y los sapos que los conducían tuvieron que saltar para no acabar fritos como churros. Tío, esto funciona, le dijo Invictor a Acenix. Ya te digo. Nunca creí que los eructos nos salvarían. Se rió el felino. Por fin, parecía que la suerte estaba de su lado. Tenían la sartén por el mango. Y la estaban calentando a tope a base de eructos. Los carros se retiraron, y los sapos no tuvieron más remedio que retirarse también y ponerse a cubierto. Habían ganado aquella batalla de forma mega épica. Aunque sabían que aún tenían por delante el verdadero reto. La lucha final contra el super sapo. Llegaron hasta la puerta del santuario en el que residía el super sapo. Era una especie de templo gigante, blanco y con unas columnas clásicas y elegantes a los lados de las puertas. 2 portones tan altos como árboles, de color negro y con ranas, sapos y renacuajos grabados en el frontal. Todo brillaba bastante, y al principio pensaron que era porque estaba hecho de mármol o incluso se construyó con una base de diamante para hacerlo más resistente. Pero luego cayeron en que seguramente brillaba tanto porque estaba lleno de babas de sapos. IUGH. Se pararon un momento antes de entrar. Se miraron. Sabían que no eran exactamente una serpiente y que la misión corría el riesgo de ser un megafail. Pero también sabían que llegaba el momento decisivo y que tenían que darlo todo para acabar con aquel sapo gigante. No se iban a rendir. Se concentraron. Cogieron aire. Y, muy serios, entraron dentro del santuario. Clonk. Las puertas se cerraron totalmente en cuanto pasaron al interior. Genial, estamos atrapados, afirmó Invictor, con razón. Al final de una sala gigantesca había una fuente blanca con unas estatuas que representaban unos sapos. Pisando a los humanos. Transmitía un mensaje claro, esos malditos anfibios querían aplastarnos y dominar el planeta. En el centro de la fuente había un nenúfar tan grande que parecía un platillo volante. Y, encima de aquella planta, estaba él. El supersapo. Grande, verde, con sus patas fuertes y babeantes y unos ojos saltones tan llenos de rabia que helaban la sangre. En cuanto el supersapo los vio entrar, se puso en posición de ataque. Y en cuanto Acenix e Invictor dieron el primer paso para acercarse a él. ¡Fum! Pegó un salto enorme y se colocó justo delante de ellos. De cerca se ven mejor sus verrugas, comentó Invictor en voz baja. Bob. Tiene más que mi tía abuela. Dijo Acenix, con cara de asco. El super sapo les cortó enseguida. Si queréis leña, la tendréis. Los amenazó sin piedad, y acto seguido les lanzó la lengua a supervelocidad. Acenix e Invictor saltaron por encima de ella como si fuera una comba. La habían esquivado, pero de milagro. Aquel sapo XXL era mucho más rápido de lo que pensaban. Primero, ya nadie dice, leña. Dijo Invictor. Y, segundo, y el que va a tener leña eres tú. Añadió Acenix. Invictor y Acenix comenzaron a atacar al super sapo, pero él esquivaba todos sus golpes. Si le daban un puñetazo, saltaba y se quedaba colgando del techo. Si le lanzaban un eructo llamarada, aquel anfibio se impulsaba y se pegaba a una columna gracias a su baba superpegajosa. Parecía Spider-Man. Además, les lanzaba la lengua a tal velocidad que no podían parar de moverse de un lado a otro. Si se mantenían quietos, estaban muertos. Quizás si fueran una serpiente real, les sería más fácil destruirlo. Pero eran, literalmente, un bicho raro. Y estaban sudando para poder vencerle. Pero no iban a rendirse. A pesar de que tenían muy pocas fuerzas y cualquier calcetín tirado daría más señales de vida que ellos en ese momento, lanzaron un nuevo ataque con sus últimas energías. Rendirse no era una opción. Ahora verás. Maldito bicho verde. Que hasta mi primo de 4 meses echa menos babas que tú, lo amenazó Acenix. Y ambos corrieron con todas sus fuerzas hacia el sapo. Cuando estaban a pocos metros, Invictor lo rodeó con su cuerpo alargado y lo estrujó hasta que sus ojos ya saltones de por sí parecía que se le iban a salir de la cara. Acenix, en ese momento, saltó hacia él y le pegó un fuerte mordisco con sus colmillos de cobra. El super sapo trató de librarse de ellos, pero en pocos segundos el veneno de la lengua de Acenix hizo su efecto y se quedó totalmente KO.
Parecía que esa serpiente con manchas de vaca no era tan cutre, al fin y al cabo. Papú. Lo hemos conseguido, dijo Acenix, emocionadísimo con la victoria. Somos unos cracks, añadió Invictor. Ahora nos falta tomarnos sus babas y volver a nuestra forma original. Aún queda un pelín de pócima, comentó Acenix. Y tenía razón. El super sapo estaba lleno de baba. Y solo tenían que chupar un poco de ese líquido pegajoso para volver a ser ellos mismos. Pero no sería tan fácil como pensaban. Mundo Anima. Tú primero, le dijo Invictor a Acenix. No, no. Los espartanos primero, contestó Acenix. Insisto. Continuó Invictor. Sería una falta de educación aceptar tu invitación, siguió el otro. Y así, pasándose la pelota, estuvieron por lo menos media hora más. Por muchas ganas que tuvieran de volver a ser ellos mismos, tenían que beberse la baba del super sapo mezclada con las últimas gotas de poción para conseguirlo. A palo seco, sin zumito de naranja ni caramelo de fresa para después. Y, claro, aquella situación se les hacía bola. Al final, decidieron hacerlo los dos a la vez. Si tenían que vomitar después, lo harían perfectamente sincronizados. ¿Eran un equipo o no? Se acercaron al sapo, que estaba totalmente inconsciente panza arriba y con la lengua fuera. Acenix, sin mirar y con más cara de asco que cuando le toca comer brócoli, deslizó su pata por el lomo del super sapo, poniéndola en forma de cuenquito para poder recoger más baba. Invictor hizo lo mismo, aunque añadiendo alguna que otra arcada. Como extra. Si unas semanas antes les hubieran dicho que iban a estar comiendo babas de sapo por elección propia, no se lo habrían creído. De hecho, aún les costaba aceptar lo que estaban a punto de hacer. Ambos hicieron de tripas corazón. Cogieron aire, porque todo el mundo sabe que si no respiras las cosas asquerosas pierden sabor, y acercándose las manos a la boca le dieron un buen trago a aquella baba verde, pegajosa y con olor a clase de gimnasia después de hacer gimnasia. ¡Lug! Exclamó Acenix, que se quedó pálido como una tiza. Pues. Y a Invictor le dio tanto asco que estuvo a un pelo de desmayarse. Esto ha sido peor que derrotar al super sapo, dijo Acenix. Creo que en realidad es lo peor que he hecho en mi vida. Pero por fin Invictor y Acenix se convirtieron en sí mismos. Un espartano y un gato. Y papú. Te había echado de menos. Le dijo Invictor. Con tu pelo suave y estas uñitas afiladas para rallar queso. Y yo a ti, Víctor. Exclamó Acenix. Y a esos musculazos capaces de abrir todos los botes de pepinillos. Ahora solo tenían que cumplir la promesa que le hicieron a Ardillus, darle su baba. Lo raro fue que, en cuanto la llamaron para decirle que habían derrotado al super sapo y que ya la tenían, Ardillus se plantó en el santuario en un momento. Era muy extraño, pero les dijo que quería comprobar por ella misma que aquel bicho había sido derrotado. ¡Guau! Exclamó al ver su cuerpo, sin saber ni qué decir. No me puedo creer que esto haya pasado. En cuanto Ardillus se acercó, el super sapo de repente abrió los ojos. Al verla, la reconoció al instante. «Alex, ¿eres tú?», le preguntó. Ardillus se quedó callada. 2 lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. Acenix e Invictor estaban alucinando. «Alex. ¿Ese era el verdadero nombre de Ardillus? ¿Quién era ella en realidad?». «Sí. ¿Por qué has hecho esto, David?», le preguntó, muy triste. «Has estado a punto de acabar con todo». Y-Y-A lo sé. Y ese horrible super sapo, que parecía que se llamaba David, rompió a llorar. Mira lo que ha pasado. El daño que he hecho. Y todo por no ser capaz de quererme a mí mismo. Nunca me acepté tal y como era. Acenix ya no aguantaba más la curiosidad y se metió en medio. A ver. ¿Pero qué pasa aquí?, preguntó. ¿Quién eres? ¿Y de qué conoces al super sapo? Eso. Aquí hay más preguntas sin resolver que añadió Invictor. En una clase de mates. Ardillus comprendió que era el momento de contarles toda la verdad. Su gran secreto. Es una historia muy larga, dijo Ardillus. Pero me habéis ayudado mucho y os merecéis saberlo todo.
Ardillos tragó saliva y comenzó a contar la historia con todo lujo de detalles. Les explicó que el super sapo en realidad era David, un niño del colegio que siempre se metía con los demás. Entre ellos, una niña llamada Alex, el verdadero nombre de Ardillos. En realidad David se metía con todos porque no se sentía bien consigo mismo. No se aceptaba. Un buen día un mago le propuso a David darle una poción. Según aquel poderoso mago, si se tomaba ese mejunje se convertiría en un bicho enorme al que todo el mundo respetaría. Bajo esa promesa, se la tomó sin dudarlo. Solo tenía un deseo, quería que todo el mundo lo respetara. Y para eso tenía que ser cualquier persona menos él mismo. Pero hubo un problema. Como tenía tantas ansias de transformarse, se tomó muchísima más poción de la necesaria. Pensaba que al tomársela se transformaría en un potente dragón, en un águila gigante capaz de verlo todo desde el cielo. O en cualquier otro animal majestuoso, poderoso y elegante. Pero eso no es lo que sucedió. Aquella poción lo transformó en un sapo gigantesco. Un bicho asqueroso al que todo el mundo respetaría, sí, pero nadie querría tener cerca. Además, como había tomado tantísima poción, su baba se hizo mágica y era capaz de convertir a las personas en animales, como la propia pócima del mago. Su nueva forma le dio tanta vergüenza que huyó corriendo a esconderse en el bosque y allí se quedó durante un montón de días, sin atreverse a volver a la ciudad. Y Ardillus, Alex por aquel entonces, un buen día lo encontró mientras paseaba por el bosque. En cuanto lo oyó llorar, se dio cuenta de quién era. Era el niño que siempre se estaba metiendo con ella. Y estaba allí solo, súper triste, escondido entre unos matorrales y sin atreverse a ver a nadie porque sabía que se reirían de él. Alex pudo haber pasado de él. Después de todo, él la había tratado mal, y podía haberse vengado entonces. Pero ella no era así. Así que, olvidando lo mal que se había comportado en el colegio, intentó acercarse a él para consolarlo. Él, en lugar de aceptar el consuelo de Alex, tuvo un ataque de ira. «No me mires. Vete de aquí. Déjame solo», le gritó. Alex seguía sin quererse ir y se acercó hacia él para calmarlo. Lo acarició, tocando su baba, con tan mala suerte que, como estaba en el bosque, pasó una ardilla cerca, dejando caer un pelo de su cola sobre su cabeza. En ese instante, Alex se convirtió en Ardillos. Y, como en aquel momento ella no sabía que, si estaba un tiempo en esa forma sin cambiar a otra, se quedaría así para siempre, se transformó en una ardilla toda la vida. Y esa es mi historia, concluyó Ardillos. Lo siento un montón, Ardillos. Digo, Alex, le dijo Invictor, apoyándole la mano en el hombro, muy triste. Pero por fin podrás convertirte en la chica que eras. Para eso necesitabas la baba, ¿verdad? Le preguntó a Cenix, ofreciéndole la baba que habían cogido. Sí. La única forma de convertirme otra vez en Alex es con su baba, asintió. Tienes que hacerlo. Mira todo lo que he hecho yo por ser alguien a quien odiaba, quería que todo el mundo se convirtiera en sapo. Si todo el mundo era tan asqueroso como yo, entonces no me sentiría diferente, explicó. Arrepentido el super sapo, o, mejor dicho, David. Tú tienes la oportunidad de ser normal, tienes que beber de mi baba. Ardillos miró la pócima, la cogió entre sus manos y volvió a mirar al super sapo. Se quedó unos segundos en silencio, pensativa. Y, de repente, cogió aquel botecito de babas y lo tiró contra la pared, rompiéndolo en 1000 pedazos. «¡What!», gritaron a Cenix e Invictor al mismo tiempo. ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? No. Todo lo contrario. Estoy muy bien, les dijo, y continuó explicándoles. Mirad todo lo que ha hecho David por no ser capaz de aceptarse tal y como era. Yo llevo toda la vida intentando encontrar al super sapo para poder volver a ser la chica normal que era. Pero estaba equivocada, lo importante no es el físico. Da igual ser una niña o una ardilla gigante. Lo importante está en el interior. Y concluyó, y me he dado cuenta de que me quiero tal y como soy ahora, no necesito cambiar. Por fin me gusta ser quien soy, y vivir en mi propia piel y mi propio pelo de ardilla. Así que seguiré siendo Ardillos. En aquel momento Super Sapo entendió que se tenía que querer. Así mismo por su carácter, y prometió parar para siempre su invasión de sapos.
Ardillos tenía razón. Sabía que aprender a aceptarse tal y como era no iba a ser fácil, pero ahora tenía a 3 nuevos amigos que lo ayudarían a conseguirlo. Invictor y Acenix habían conseguido parar la invasión de los sapos, convirtiéndose en 1000 animales por el camino. Pero lo más importante era que habían logrado estar unidos fuese cual fuese su aspecto, como siempre habían hecho siendo un espartano y un gato. A partir de ese momento, todos los sapos de la ciudad tendrían que decidir si querían o no volver a ser humanos con la ayuda de la baba del super sapo y de las pociones de ardillos, o si preferían quedarse en la forma de sapos para siempre. ¿Qué otra locura podía pasar en el mundo animal de Big Nix?